En algún lugar de las montañas de Etiopía, custodiado por monjes que no han abandonado su puesto en 1600 años, existe un libro que podría cambiar todo lo que crees saber sobre Jesucristo. No es una teoría, no es una conspiración de Internet, es una Biblia real, escrita en una lengua muerta llamada Ge'ez, que contiene 81 libros. Tu Biblia tiene 66, faltan 15. Y la pregunta que nadie se atreve a responder es muy simple. ¿Por qué te los quitaron? Mel Gibson lo sabe. Y lo que descubrió mientras investigaba para su nueva película lo dejó sin palabras. Estamos en enero de 2025. Gibson se sienta frente a Joe Rogan, en el estudio más escuchado del planeta, y dice algo que hace temblar a medio Hollywood. Para contar la historia de la resurrección correctamente, tienes que empezar con la caída de los ángeles. Tienes que ir a otro reino. Tienes que descender al infierno. Tienes que ir a Sheol. Rogan lo mira con los ojos abiertos. Gibson continúa. Es como un viaje ácido. Nunca he leído nada parecido. 7 años. Eso fue lo que le tomó a Gibson, junto a su hermano Donald y al guionista Randall Wallace, escribir el guión de la secuela de La Pasión de Cristo. 7 años investigando textos antiguos, consultando teólogos, excavando en manuscritos que la mayoría de los cristianos ni siquiera sabe que existen, y cuando finalmente habló de lo que encontró, dejó caer una bomba que el mundo religioso todavía está procesando. La Biblia que tú lees no es la Biblia completa, nunca lo fue. Y no estoy diciendo esto para provocar, no estoy diciendo esto para generar controversia barata. Estoy diciendo esto porque es un hecho histórico documentado que puedes verificar en cualquier enciclopedia académica del mundo. La Biblia protestante tiene 66 libros, la católica tiene 73, la Biblia etíope tiene 81, y la versión más amplia del canon etíope, la que no se ha reimpreso desde principios del siglo XX, llega hasta 88. Alguien decidió qué libros merecías leer y cuáles no. Alguien decidió qué partes de la historia de Dios eran aptas para ti y cuáles eran demasiado peligrosas, demasiado complejas, demasiado perturbadoras para tu consumo. Y ese alguien no fue Dios. Fue un grupo de hombres sentados en una sala hace 16 siglos, decidiendo el destino espiritual de miles de millones de personas que todavía no habían nacido. Ahora, antes de que pienses que esto es un ataque a tu fe, quiero que entiendas algo. Gibson no es un ateo intentando destruir el cristianismo. Todo lo contrario. Es un católico devoto que ha declarado públicamente: yo creo en esto al 100%. Los evangelios son historia verificable. Este es un hombre que invirtió $25 millones de su propio bolsillo para hacer La Pasión de Cristo en arameo, hebreo y latín. Una película que recaudó $612 millones y se convirtió en la película independiente más taquillera de la historia. Gibson no juega con estos temas, los vive. Y precisamente por eso lo que encontró en la Biblia etíope lo sacudió hasta los huesos. Pero para entender el alcance de este descubrimiento, necesitas saber primero qué es exactamente la Biblia etíope, por qué fue eliminada del canon occidental y qué contiene sobre la resurrección que las iglesias no quieren que sepas. Vamos por partes. La historia comienza mucho antes de lo que imaginas. Mucho antes de que existieran las catedrales de Europa, mucho antes de que el Vaticano fuera siquiera un proyecto arquitectónico. El cristianismo ya había echado raíces profundas en un lugar que la mayoría del mundo occidental ignora por completo. Etiopía. Hablamos del siglo I. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, cuenta la historia de un eunuco etíope, tesorero de la reina Candace, que estaba leyendo al profeta Isaías en su carruaje cuando se encontró con Felipe, uno de los discípulos. Felipe le explicó las Escrituras, lo bautizó ahí mismo en el camino, y ese hombre regresó a Etiopía, llevando consigo una llama que nunca se apagaría. Mientras Europa todavía adoraba a dioses paganos, Etiopía ya era cristiana. Mientras Roma perseguía a los seguidores de Cristo en los coliseos, los monjes etíopes ya estaban copiando manuscritos sagrados en pergaminos de piel de cabra. Y mientras el emperador Constantino decidía en el concilio de Nicea cuáles libros serían oficiales y cuáles no, Etiopía ya tenía su propia Biblia completa. Una Biblia que nadie tocó, que nadie editó, que nadie censuró. 81 libros, 46 del Antiguo Testamento, 35 del Nuevo, escrita en Ge'ez, una lengua que hoy nadie habla fuera de la liturgia etíope, lo que la convirtió paradójicamente en su mayor protección.
Porque cuando los imperios europeos colonizaron África, cuando los misioneros llegaron con sus Biblias de 66 libros diciendo que esa era la palabra de Dios, los monjes etíopes los miraron con curiosidad. Su Biblia era más antigua, más completa, y nunca había sido tocada por las manos de ningún concilio occidental. Etiopía, por cierto, es uno de los únicos países africanos que nunca fue colonizado. En 1896, en la batalla de Adwa, las fuerzas etíopes, armadas en su mayoría con lanzas, derrotaron al ejército italiano equipado con armamento moderno. Los locales atribuyen esa victoria no solo al coraje de sus guerreros, sino a la intervención divina. Algunos incluso susurran que el Arca de la Alianza estaba presente en el campo de batalla. Sí, el Arca de la Alianza, pero eso es otra historia. Lo que importa ahora es esto. Etiopía preservó textos que el resto del mundo perdió. Libros que fueron leídos, reverenciados y citados por los primeros padres de la Iglesia durante siglos, y que luego, de un día para otro, fueron declarados demasiado peligrosos, demasiado místicos, demasiado inconvenientes para el cristiano promedio. Y entre esos libros está la clave de lo que Gibson descubrió sobre la resurrección. El libro más famoso de la Biblia etíope que no encontrarás en tu Biblia es el libro de Enoc. Y si no lo conoces, prepárate, porque lo que dice cambia absolutamente todo. Enoc fue el bisabuelo de Noé. Génesis 5, versículo 24 dice algo extraordinario sobre él. Caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. No murió. Simplemente fue tomado, arrebatado al cielo sin pasar por la muerte. Es uno de los únicos 3 personajes bíblicos que ascendieron al cielo sin morir. Enoc, Elías y, después de su resurrección, Jesús. La diferencia es que solo Jesús murió primero y luego venció a la muerte. La historia de Enoc debería ser central en el cristianismo. Aquí tenemos a un hombre que caminó tan cerca de Dios que Dios decidió llevárselo. Un hombre que vio cosas que ningún otro ser humano había visto. Un hombre que fue testigo de los secretos del cielo y del inframundo. Y ese hombre escribió un libro extenso, detallado, lleno de visiones apocalípticas, descripciones de los cielos, jerarquías angelicales, profecías sobre el Mesías, y algo que la Iglesia occidental consideró absolutamente inaceptable, una explicación completa del origen del mal que no comienza con Adán. Según el libro de Enoc, el mal entró al mundo no por la desobediencia de un hombre en un jardín, sino por la rebelión de 200 ángeles llamados los vigilantes, que descendieron al monte Hermón, tomaron mujeres humanas como esposas y engendraron una raza de gigantes llamados Nefilim. Estos ángeles caídos no solo corrompieron la genética humana, sino que le enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: la fabricación de armas, la hechicería, la astrología, el uso de cosméticos para rituales paganos, la metalurgia para la guerra. El diluvio universal, según Enoc, no fue un castigo por el pecado humano común. Fue una operación de limpieza cósmica para destruir la corrupción que los ángeles caídos habían sembrado en la tierra. Esto es radical. Esto cambia la narrativa completa del Antiguo Testamento, y esto es exactamente lo que fue eliminado de tu Biblia. Ahora, antes de que pienses que el libro de Enoc es un texto marginal escrito por algún hereje en una cueva, considera esto. El apóstol Judas lo cita directamente en su epístola. Judas 1, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Eso está en tu Biblia. Una cita directa de un libro que te dijeron que no existía, o que no importaba. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contenían fragmentos del libro de Enoc en arameo y hebreo. Esto confirma que circulaba ampliamente en la Palestina del primer siglo. Los primeros cristianos lo leían, los apóstoles lo conocían. Influyó directamente en el Evangelio de Mateo, en Lucas, en Juan, en Romanos, en Corintios, en Efesios, en Colosenses, en Hebreos, en Apocalipsis. Prácticamente todo el Nuevo Testamento tiene huellas del libro de Enoc. Y aquí vale la pena detenernos en algo que la mayoría de los creyentes desconoce por completo. Cuando los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, en 1947, los arqueólogos se encontraron con algo que no esperaban. Entre los cientos de manuscritos había más fragmentos del libro de Enoc que de casi cualquier otro texto, no 1 o 2 fragmentos.
más de 20 copias parciales en arameo. Esto lo convertía en uno de los textos más populares y más copiados de la comunidad de Qumrán, una comunidad judía que existió entre el siglo II a.C. y el año 68 después de Cristo. La comunidad de Qumrán aceptaba el libro de Enoc como escritura sagrada, lo estudiaban, lo copiaban con el mismo cuidado reverencial que dedicaban al Génesis o a Isaías. Y esta comunidad existía exactamente en el mismo período en que Jesús vivió y predicó. Lo que esto significa es devastadoramente claro. El libro de Enoc era considerado escritura sagrada por judíos piadosos en la época de Jesús. Los apóstoles probablemente lo leyeron. Jesús mismo, como judío del primer siglo, probablemente lo conocía. Las ideas de Enoc sobre el Hijo del Hombre, sobre el juicio final, sobre la resurrección de los justos, no eran ideas marginales. Eran parte del vocabulario espiritual de la Palestina del primer siglo. Cuando Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, un título que usa más de 80 veces en los Evangelios, estaba usando un término que aparece extensamente en el libro de Enoc. En Enoc, el Hijo del Hombre es un ser preexistente, elegido antes de la creación del mundo, que se sentará en un trono de gloria para juzgar a todas las naciones. ¿Te suena familiar? Debería, porque es exactamente lo que Jesús dijo de sí mismo. La conexión entre el libro de Enoc y las enseñanzas de Jesús es tan profunda que algunos académicos han argumentado que no puedes entender completamente los evangelios sin leer Enoc primero. Es como intentar entender una respuesta sin conocer la pregunta. Los evangelios son la respuesta. Enoc es la pregunta. Y te quitaron la pregunta. Un académico lo dijo mejor que nadie. El mundo del Nuevo Testamento fue moldeado por el lenguaje y el pensamiento del libro de Enoc. Influyó en las doctrinas sobre la naturaleza del Mesías, el Hijo del Hombre, el reino mesiánico, la demonología, la resurrección, el juicio final y toda la escenografía escatológica. Toda la escenografía escatológica, incluyendo la resurrección. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque lo que voy a explicar ahora es algo que la inmensa mayoría de los pastores, sacerdotes y teólogos occidentales nunca te van a contar. No porque sean malas personas, sino porque ellos mismos no lo saben. Fueron educados en seminarios que excluyen estos textos. Estudiaron con Biblias de 66 libros y construyeron toda su teología sobre un fundamento incompleto. Es como si un doctor hubiera estudiado medicina con un libro al que le arrancaron 15 capítulos sobre el sistema nervioso. Puede ser un buen doctor, puede curar muchas cosas, pero hay ciertas condiciones que simplemente no puede entender porque le falta la información. Eso le pasó a la cristiandad occidental con la resurrección. Tienen la información básica, pero les falta el contexto cósmico, les falta la guerra espiritual, les falta la dimensión que convierte un evento milagroso en el episodio más épico de la historia del universo. Y toda esa información está en los textos que Etiopía preservó. El libro de Enoc no solo habla de ángeles caídos y gigantes, contiene una sección llamada Las parábolas o similitudes, capítulos 37 al 71, que describen al Mesías de una forma que no encontrarás en ningún otro lugar. En Enoc, el Mesías es llamado el Hijo del Hombre, el justo, el elegido. Es descrito como un ser preexistente, resplandeciente y majestuoso, que posee todo dominio y se sienta en su trono de gloria, juzgando a todos los seres mortales y espirituales. Esta descripción del Mesías está colocada en el contexto del juicio final, la destrucción de los malvados y el triunfo de los justos. Pero lo más impactante es cómo Enoc describe la resurrección. No como un evento aislado donde un hombre se levanta de una tumba, sino como el punto culminante de una guerra cósmica que comenzó antes de que la Tierra existiera. Una guerra entre fuerzas celestiales, una batalla entre ángeles y demonios, un conflicto que se extiende desde los cielos hasta el Sheol, el inframundo hebreo, el lugar de los muertos. La resurrección, según la Biblia etíope, no es solo un hombre que vuelve a la vida, es la victoria definitiva en una guerra que atraviesa dimensiones. Detengámonos un momento aquí, porque esta idea necesita espacio para respirar. En la teología occidental contemporánea, la resurrección se enseña principalmente como prueba de la divinidad de Jesús. Murió, resucitó, eso demuestra que es Dios. Punto. Es un argumento lógico, limpio, empaquetado para el consumo masivo. Lo cuentas en 2 minutos en la escuela dominical y pasas al siguiente tema.
Pero la tradición etíope dice algo profundamente diferente. Dice que la resurrección no fue una demostración, fue una operación militar cósmica. Fue el momento en que el Mesías, después de infiltrarse en el territorio enemigo disfrazado de hombre mortal, después de dejarse capturar y ejecutar voluntariamente, irrumpió en las puertas del inframundo y reclamó lo que siempre le perteneció: la autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. En Enoc, capítulo 90, versículos 20 al 42, se describe el juicio de los ángeles caídos, los pastores corruptos y los apóstatas. Se describe una nueva Jerusalén, se describe la conversión de los gentiles que sobreviven, y se describe la resurrección de los justos y la llegada definitiva del Mesías. Todo esto conectado, todo como parte de un mismo evento cósmico, no como episodios aislados separados por capítulos y versículos. Piensa en la diferencia. Tu Biblia te dice que Jesús resucitó. La Biblia etíope te dice por qué resucitó, contra quién estaba luchando, qué territorio estaba conquistando y qué significó su victoria para cada alma que había existido desde el principio de los tiempos. ¿Entiendes ahora por qué Gibson dijo que nunca había leído nada parecido? ¿Entiendes por qué describió el guión de su película como un viaje ácido? No estaba siendo irreverente, estaba siendo honesto. Porque cuando lees lo que la tradición etíope preservó sobre esos 3 días entre la muerte y la resurrección, es como si te quitaran una venda de los ojos que llevas puesta desde que naciste. Y esto es exactamente lo que Gibson captó. Recuerda sus palabras en el podcast de Rogan. Para contar la historia correctamente, tienes que empezar con la caída de los ángeles. Estás en otro lugar, en otro reino. Tienes que ir al infierno. Tienes que ir a Sheol. Gibson no estaba haciendo ciencia ficción. Estaba leyendo Enoc, la película que está filmando ahora mismo, en estos precisos momentos, en los estudios Cinecittà de Roma, con un presupuesto de $250 millones, dividida en 2 partes que se estrenarán en 2027, no sigue una narrativa lineal. Gibson mismo lo admitió. No puedes contar esta historia de forma lineal. Tienes que yuxtaponer el evento central con todo lo demás: el pasado, el futuro, otros reinos. 2 partes. La primera se estrena el Viernes Santo, 26 de marzo de 2027. La segunda, exactamente 40 días después, el día de la Ascensión. Habrá batallas entre ángeles y demonios. Habrá un descenso al infierno. Habrá una representación del Sheol como nunca se ha visto en el cine. Todo eso viene de los textos que la Iglesia Occidental decidió eliminar. Pero la Biblia etíope no solo contiene el libro de Enoc. Hay otro texto igual de explosivo: el libro de los jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis. Los jubileos son una reescritura expandida del Génesis y el Éxodo, organizada en periodos de 49 años. Lo que hace este libro tan problemático para la teología occidental es que presenta un calendario solar de 364 días, completamente diferente al calendario lunar que usaban los judíos del Segundo Templo y que la Iglesia posterior adoptó. Pero más allá del calendario, los jubileos contienen relatos detallados sobre la guerra espiritual que ocurre detrás de la historia humana. Cada evento terrenal tiene un correlato celestial. Cada batalla humana es un reflejo de una batalla angélica. El mundo visible es apenas la superficie de un conflicto mucho más profundo. Este marco teológico, esta idea de que la realidad tiene capas, de que lo que vemos es solo una fracción de lo que existe, es precisamente lo que distingue a la Biblia etíope de las versiones occidentales. Y es precisamente lo que Gibson encontró tan revelador. Hay un concepto en los jubileos que es particularmente perturbador para la mentalidad moderna. El texto habla de Mastema, un ángel acusador que actúa como adversario de la humanidad con permiso divino. No es simplemente Satanás con otro nombre, es más complejo que eso. Mastema opera dentro de un sistema donde el mal tiene una función: poner a prueba la fe, revelar las debilidades, separar a los justos de los injustos. Es un fiscal en un tribunal cósmico, no un rebelde anárquico. Esta visión del mal es radicalmente diferente a la que nos enseñaron. En la versión occidental simplificada, el diablo es un villano unidimensional que quiere destruir todo. En la tradición etíope, el conflicto espiritual tiene matices, tiene estructura, tiene reglas. Es un juego de ajedrez interdimensional con piezas que llevan nombres propios y funciones específicas. Los ángeles caídos de Enoc no cayeron todos por la misma razón. Algunos se rebelaron por orgullo, otros por lujuria.
otros por el deseo de ser adorados. Y cada caída generó un tipo diferente de corrupción en el mundo humano. Las armas vienen de un ángel específico, la hechicería de otro, la vanidad de otro. El texto mapea el origen espiritual de cada tipo de mal humano con una precisión que resulta escalofriante. Cuando Gibson leyó esto, cuando entendió que detrás de cada impulso destructivo humano hay una historia cósmica específica, con personajes con nombre, con motivaciones comprensibles, con consecuencias que se extienden a través de milenios, supo que tenía en sus manos el material para la película más ambiciosa de la historia del cine bíblico. Piénsalo, La Pasión de Cristo, la primera película, mostraba las últimas 12 horas de Jesús. Desde su arresto hasta la crucifixión, era un relato lineal, brutal, visceral, pero la resurrección es diferente. No puedes filmar a un hombre levantándose de una tumba y pretender que eso capture lo que realmente significa. La resurrección, según los textos etíopes, involucra un descenso al mundo de los muertos, una confrontación con las fuerzas de la oscuridad, una liberación de las almas cautivas y una ascensión que reordena el cosmos entero. Es, literalmente, la historia más épica jamás contada, y solo puedes entenderla si lees los libros que te quitaron. Ahora, hablemos del elefante en la habitación. ¿Por qué fueron eliminados estos libros? La respuesta oficial es que el Concilio de la Odisea, en el año 364 después de Cristo, determinó que ciertos textos no cumplían con los criterios de canonicidad, que eran demasiado especulativos, que contenían enseñanzas que podían confundir a los creyentes, que se enfocaban demasiado en ángeles, batallas cósmicas y apocalipsis en lugar de en el mensaje central de salvación. La respuesta real es más complicada y mucho más incómoda. Cuando Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, necesitaba un mensaje unificado, un solo libro, una sola doctrina, una sola interpretación. El imperio no podía permitirse que cada comunidad cristiana tuviera su propia versión de las Escrituras, con sus propias enseñanzas, sus propias jerarquías celestiales, sus propias descripciones del más allá. Eso generaba fragmentación, y un imperio fragmentado es un imperio débil. Los textos que presentaban visiones alternativas, que añadían complejidad teológica, que hablaban de 200 ángeles rebeldes y sus nombres específicos, de guerras en los cielos, de reinos espirituales con múltiples niveles, eran profundamente inconvenientes. No porque fueran falsos, sino porque eran difíciles de controlar. Piénsalo desde la perspectiva del poder. Si un campesino romano lee sobre los vigilantes y los nefilim, empieza a hacer preguntas incómodas. Si un creyente descubre que el mal tiene un origen cósmico, y no solo humano, empieza a cuestionar si la culpa que la Iglesia le asigna es justa. Si un fiel entiende que la resurrección es parte de una guerra interdimensional que involucra a ángeles con nombre propio, ya no se conforma con la versión simplificada del catecismo. Quiere más, exige más. Y un pueblo que exige más es un pueblo difícil de gobernar. El control requiere simplicidad, la obediencia requiere ignorancia selectiva, y la Biblia etíope es cualquier cosa menos simple. Hay un dato que pocas personas conocen. Antes del Concilio de Nicea, existían más de 300 versiones diferentes de textos cristianos circulando por el Mediterráneo. Evangelios, epístolas, apocalipsis, libros de sabiduría, relatos de visiones celestiales. El cristianismo primitivo era un universo de voces, de tradiciones, de interpretaciones. Nicea no unificó la verdad. Nicea eligió una versión de la verdad y silenció a las demás. Y las voces silenciadas siguieron cantando en Etiopía. San Jerónimo, el hombre que compiló la Vulgata latina alrededor del año 400, fue quien ejecutó el corte definitivo. Decidió qué entraba y qué no. El libro de Enoc, fuera. Los jubileos, fuera. La ascensión de Isaías, fuera. Años más tarde, cuando se publicó la Biblia del rey Jacobo en 1611, estos libros ya habían sido olvidados por la cristiandad occidental. Pero no por Etiopía. Los monjes etíopes nunca consideraron estos textos como prohibidos. Para ellos, eran escritura sagrada, tan válida como el Génesis o los Evangelios. Los seguían copiando a mano, en pergaminos de piel de cabra, con tinta fabricada con métodos que no han cambiado en 1500 años. Los guardaban en iglesias talladas directamente en la roca, como las famosas iglesias de Lalibela, construidas en el siglo XII,
de una manera que desafía toda explicación ingenieril convencional. 11 iglesias monolíticas, excavadas desde la superficie hacia abajo, como si alguien hubiera tomado un cincel gigante y hubiera esculpido cada templo de una sola pieza de roca basáltica, sin andamios, sin grúas, sin la tecnología que supuestamente sería necesaria para semejante hazaña. La más famosa, la iglesia de San Jorge, tiene forma de cruz griega cuando se la ve desde arriba. Está excavada 12 metros por debajo del nivel del suelo. Los ingenieros modernos que la han estudiado no logran explicar cómo fue posible construirla con las herramientas disponibles en el siglo XII. Los monjes tienen una explicación simple. Ángeles ayudaron a construirla. Sea cual sea la explicación, estas iglesias han protegido los manuscritos durante siglos. Manuscritos escritos en pergaminos que se preparan igual que hace 1000 años. La piel de cabra se sumerge en agua de cal, se raspa con una piedra curva, se estira en un marco de madera, se seca al sol etíope y luego se corta en hojas que se cosen con tendones de animal. La tinta se fabrica con hollín de madera de olivo, mezclado con goma arábiga y agua bendita. Cada letra se traza a mano. Un solo manuscrito puede tomar años en completarse, y cada manuscrito es tratado como un ser vivo. Los monjes hablan de los libros con reverencia, los envuelven en telas ceremoniales, los guardan en cámaras oscuras para protegerlos de la luz, los sacan en procesiones durante festividades sagradas. Para los monjes etíopes, estos no son objetos, son recipientes de la palabra divina en su forma más pura. Cuando el resto del mundo estaba listo para redescubrir estos textos, ahí estaban, esperando. Y ahora Mel Gibson los puso sobre la mesa. Hay algo más que la Biblia etíope contiene y que resulta particularmente relevante para la visión que Gibson tiene de la resurrección. Es un texto llamado La Ascensión de Isaías, uno de los libros más místicos y apocalípticos del canon etíope. Este libro narra el viaje visionario del profeta Isaías a través de 7 cielos, 7 niveles de realidad celestial, cada uno más glorioso que el anterior, donde Isaías presencia la batalla cósmica entre el bien y el mal y recibe una profecía sobre el descenso del Mesías a la tierra. La idea de los 7 cielos no aparece explícitamente en la Biblia occidental, pero aparece en la tradición etíope, y aparece en los textos que Pablo de Tarso conocía, porque Pablo mismo escribió en 2 de Corintios que conocía a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. La ascensión de Isaías describe cómo el Mesías desciende a través de cada cielo, disfrazándose en cada nivel para no ser reconocido por los poderes angélicos. Imagina eso por un momento. El creador del universo descendiendo disfrazado a través de los niveles de su propia creación, ocultando su identidad de los mismos seres que él creó, pero que se rebelaron contra él. Es una historia de espionaje cósmico, de infiltración divina, de un rey que se viste de mendigo para entrar en el territorio que sus generales traidores le robaron. Desciende hasta la tierra, nace como hombre, vive 33 años como uno más, come, duerme, camina, sangra, llora. Los poderes angélicos no lo reconocen. Satanás mismo no sabe con certeza quién es. Las fuerzas de la oscuridad sospechan, tientan, investigan, pero nunca confirman del todo. Y cuando finalmente lo capturan y lo crucifican, creen que han ganado. Pero eso es exactamente lo que él quería. Porque muerto, desciende al Sheol. Y ahí, en el corazón del territorio enemigo, revela quién es. Se quita el disfraz. Y las puertas del infierno se rompen desde adentro. Luego, asciende de nuevo a través de los 7 cielos, esta vez revelándose en toda su gloria, mientras las fuerzas del mal finalmente comprenden lo que ocurrió. Fue una trampa. La crucifixión fue una trampa. La muerte fue una trampa. Y ellos cayeron en ella. Esta es una narrativa cinematográfica absolutamente impresionante. Y Gibson, que es antes que nada un narrador visual de primer orden, lo vio inmediatamente. Por eso describió su película como algo que no es lineal, que es como un viaje ácido, que cruza reinos y dimensiones. No estaba exagerando, estaba describiendo lo que la tradición etíope ha preservado durante siglos. Pero aquí viene el dato que realmente conecta todo, y es un dato que muy pocos conocen. Gibson no solo se inspiró en estos textos para su película. Gibson consultó con uno de los hombres más polémicos de la Iglesia Católica actual, el arzobispo Carlo Maria Vigano. Vigano fue excomulgado por el Vaticano en 2024 por desafiar abiertamente al Papa Francisco, al que llamó, y cito textualmente, un servidor de Satanás.
Viganó representa a la facción más tradicional del catolicismo, que rechaza las reformas del Concilio Vaticano II y defiende la misa en latín, la teología patrística original y una visión del mundo donde la batalla espiritual entre el bien y el mal es absolutamente real y presente. En febrero de 2026, Viganó fue fotografiado en el set de filmación de La Resurrección de Cristo, en locaciones al sur de Roma, incluyendo Matera, la misma ciudad donde se filmó La Pasión original. Gibson, que defendió públicamente a Viganó cuando fue excomulgado, ha estado recibiendo su asesoría según reportes de la prensa italiana confirmados por múltiples fuentes. ¿Y qué tiene que ver esto con la Biblia etíope? Todo. Viganó ha sido uno de los pocos líderes católicos que ha hablado abiertamente sobre los textos que fueron excluidos del canon occidental. Su posición es que la Iglesia moderna ha diluido el mensaje original del cristianismo, ha eliminado la dimensión sobrenatural de la fe y ha creado una versión domesticada de las Escrituras que sirve a intereses institucionales en lugar de a la verdad espiritual. Cuando Gibson y Viganó se sentaron a discutir la resurrección, no estaban hablando de un hombre levantándose de una tumba. Estaban hablando de la caída de los ángeles, del descenso al Sheol, de la liberación de los cautivos, de la batalla cósmica que el libro de Enoc describe con una precisión que quita el aliento. Estaban hablando de los textos etíopes. La ironía aquí es extraordinaria. Un director de cine excomulgado socialmente por Hollywood durante años por sus escándalos personales, consultando con un arzobispo excomulgado oficialmente por el Vaticano para hacer una película basada en textos que fueron excomulgados del canon bíblico hace 16 siglos. 3 excomulgados trabajando juntos para contar la historia que las instituciones no quieren que se cuente. No puedes inventar algo así. Y sin embargo, la historia tiene una lógica interna perfecta. Porque tanto Gibson como Viganó, como los textos etíopes, comparten algo en común. Todos fueron marginados por cuestionar la narrativa oficial. Gibson fue cancelado por Hollywood. Viganó fue expulsado por el Vaticano. Los textos etíopes fueron eliminados por los concilios. Y los 3, cada uno a su manera, están diciendo la misma cosa. La versión que te vendieron no es la versión completa. Ahora, esto no significa que Gibson y Viganó tengan razón en todo. No significa que la Biblia etíope sea perfecta o que la Biblia occidental esté equivocada. Lo que significa es que hay una conversación que debería haberse tenido hace siglos y que finalmente está ocurriendo. Una conversación sobre lo que se perdió, sobre lo que se ocultó, sobre lo que significaría para la fe cristiana si los creyentes tuvieran acceso a toda la información en lugar de a una versión editada. Y esa conversación, guste o no, la está liderando un director de cine australiano con un presupuesto de $250 millones y un equipo de más de 500 personas filmando en Roma. Ahora, hay un detalle técnico que hace que esta historia sea aún más fascinante. La película de Gibson se está filmando con cámaras IMAX, presupuesto combinado de $250 millones para las dos partes, más de 500 trabajadores en el equipo. Filmación en los estudios Cinecittà, más locaciones en Matera, Ginosa, Gravina Impuglia, Torre Guaceto, Brindisi y Craco. 11 meses de rodaje que comenzaron en octubre de 2025 y terminarán en junio de 2026. A diferencia de la primera película, que se filmó en arameo y hebreo, esta será en inglés. Gibson explicó la razón. No quiere alienar al público con la carga de los subtítulos cuando la historia ya es lo suficientemente compleja y ambiciosa de por sí. Y aquí está el detalle que revela cuánto de la Biblia etíope ha penetrado en esta producción. El guión incluye batallas entre ángeles y demonios, la caída de los ángeles desde el cielo, el descenso de Cristo al infierno y la representación de otros reinos espirituales. Todo esto viene directamente de la tradición etíope, del libro de Enoc, de la ascensión de Isaías, de los jubileos. Para entender cuán diferente será esta película de cualquier cosa que hayamos visto, hay que recordar cómo terminó la primera. La Pasión de Cristo terminó con una imagen breve, casi fugaz, de Jesús saliendo de la tumba. Se veía su mano, con la marca del clavo, y la sábana funeraria cayendo vacía sobre la piedra. Duraba unos segundos, era un final, pero sentías que era un comienzo. Gibson lo diseñó así a propósito. Sabía, desde 2004, que la resurrección era una historia demasiado grande para añadirla al final de una película sobre la crucifixión. Necesitaba su propia película, o como ahora sabemos,
sus propias 2 películas. La primera parte se estrenará el Viernes Santo, 26 de marzo de 2027. La segunda parte, exactamente 40 días después, el día de la Ascensión, 5 de mayo de 2027. Esta estructura no es casualidad. 40 días es el período que Jesús pasó en la tierra después de resucitar, según el libro de los Hechos. Gibson está sincronizando el estreno de su película con el calendario litúrgico cristiano. La primera parte cubrirá presumiblemente desde la muerte hasta la resurrección, la caída de los ángeles, el descenso al Sheol, la batalla cósmica, la liberación de los cautivos y el momento de la resurrección misma. La segunda parte cubrirá los 40 días post-resurrección, las apariciones a los discípulos, la transformación de los apóstoles de hombres aterrorizados a predicadores invencibles y la ascensión final. Es la estructura narrativa más ambiciosa que se haya intentado jamás en el cine bíblico, y toda la columna vertebral de esa estructura viene de los textos que la Biblia etíope preservó. Gibson no le puso el título de Biblia etíope a su película. No necesita hacerlo. Pero cuando ves la estructura de lo que está filmando, caída de ángeles, guerra cósmica, descenso al Sheol, resurrección como victoria interdimensional, estás viendo el contenido de los 80 y un libro proyectado en pantalla IMAX. Pero hay otro libro en la Biblia etíope que es quizás el más perturbador de todos. Los 3 libros de los macabeos etíopes, o Mecabian, que no deben confundirse con los libros de los macabeos que aparecen en las Biblias católicas. Los Mecabian etíopes son textos completamente diferentes. Narran historias de fe extrema bajo persecución, de mártires que enfrentaron muertes horribles proclamando su convicción en la resurrección. Hay un pasaje particularmente impactante en el que 3 hermanos son torturados y ejecutados uno por uno frente a su madre. Cada hermano, antes de morir, declara su fe en que serán resucitados y recompensados en la eternidad. Lo que hace este texto diferente de los relatos canónicos es su nivel de detalle sobre lo que la resurrección significa en términos prácticos. No es una metáfora, no es un símbolo, es una promesa tangible que motivaba a personas reales a aceptar la muerte más horrible imaginable. Los Mecabián presentan la resurrección como un hecho tan real como la muerte misma, como las 2 caras de la misma moneda cósmica. Y hay otro texto etíope que muy pocas personas han leído fuera de los círculos académicos, el Mashafa Kadán, que contiene una enseñanza fascinante según la cual cada ser humano posee 2 vientos, el viento de la vida y el viento del error. Este último es descrito como una fuerza parasitaria que entra a través de la codicia y el engaño, calcificando el corazón y convirtiendo a los vivos en lo que Jesús llamó tumbas ambulantes. Tumbas ambulantes. Lee eso de nuevo. Esta metáfora resuena directamente con las palabras de Cristo en los evangelios canónicos, cuando llama a los fariseos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de huesos de muertos por dentro. La diferencia es que el texto etíope expande esta enseñanza con una profundidad psicológica y espiritual que no encontrarás en las versiones occidentales. Es como si la versión de la Biblia que conocemos fuera un resumen ejecutivo, y la Biblia etíope fuera el informe completo. La monarquía etíope, particularmente la dinastía salomónica, añade otra capa de misterio a toda esta historia. Esta dinastía reclamaba descender directamente del rey Salomón y la reina de Saba, estableciendo una línea de sangre directa con el rey David y, por extensión, con Jesucristo mismo. Esta conexión complica profundamente la narrativa occidental, porque mientras Europa consideraba a Jesús como una figura distante, casi mitológica, cuya historia terminaba con la ascensión y la promesa de un retorno futuro, la tradición etíope presentaba algo completamente diferente. Un legado vivo, una línea de sangre real que gobernó el país durante siglos, preservando no solo los textos sagrados, sino una continuidad directa con la historia bíblica que ningún otro país cristiano podía reclamar. Esta dinastía gobernó hasta 1974, cuando el emperador Haile Selassie fue derrocado por un golpe militar marxista. Selassie, cuyo nombre de nacimiento era Tafari Makonnen, llevaba entre sus títulos oficiales el de León Conquistador de la tribu de Judá, Rey de Reyes, elegido de Dios. Para los rastafaris de Jamaica, Selassie era literalmente la segunda venida de Cristo. Pero incluso dejando de lado las interpretaciones rastafaris, la simple existencia de una monarquía que reclamaba descender directamente de Salomón y que gobernaba un país cuya Biblia contenía 15 libros más que la occidental,
Es algo que debería dar que pensar. Haile Selassie, por cierto, fue quien supervisó la creación del canon estrecho de la Biblia etíope, reduciendo los libros de la versión más amplia a 72. La versión más amplia, el canon completo con todos los textos que nunca fueron reimpresos desde principios del siglo XX, contiene material que incluso dentro de Etiopía fue considerado demasiado sensible para circular libremente. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. En los últimos años, el interés global por la Biblia etíope ha explotado. Las búsquedas en Internet sobre diferencias de la Biblia etíope, libros perdidos de la Biblia y profecía del libro de Enoc, y textos cristianos ocultos han crecido de manera exponencial. Canales de YouTube en inglés que cubren estos temas están alcanzando cientos de miles de vistas en cuestión de días. Un canal con apenas 21.000 suscriptores consiguió 128.000 vistas en 5 días con un video sobre Gibson y la Biblia etíope. El mundo está hambriento de esta información, y Gibson lo sabe, pero no es solo curiosidad intelectual lo que está impulsando este fenómeno. Hay algo más profundo ocurriendo. La gente siente, intuitivamente, que la historia que les contaron está incompleta. Siente que hay piezas que faltan. Y cuando alguien como Gibson, alguien con la credibilidad de haber hecho la película bíblica más exitosa de la historia, dice públicamente que descubrió algo que cambia todo, la respuesta es masiva, porque confirma lo que millones ya sospechaban. No es que la gente haya perdido la fe, es que la fe que les dieron era demasiado pequeña para el misterio que intentaba explicar. La Biblia etíope ofrece una fe más grande, no una fe diferente, una fe más grande, más amplia, más profunda, más aterradora y más hermosa al mismo tiempo. Una fe que dice, sí, lo que te contaron es cierto, pero es solo la superficie. Debajo de esa superficie hay un océano de significado que nadie te mostró. Y ahora Gibson está construyendo un submarino de $250 millones para sumergirte en ese océano. Hay algo más que merece atención antes de llegar al corazón de lo que Gibson descubrió. Y es lo que la tradición etíope dice sobre las apariciones post-resurrección, porque esto también fue alterado en la versión que llegó a Occidente. En los evangelios canónicos, las apariciones de Jesús después de resucitar son breves y algo confusas. María Magdalena no lo reconoce en el jardín y lo confunde con el jardinero. Los discípulos de Emaús caminan con él durante horas sin darse cuenta de quién es. Tomás necesita meter el dedo en las heridas para creer. Lucas dice que se les aparecía y desaparecía. Juan describe cómo entró en una habitación cerrada con llave. Pablo menciona que se apareció a más de 500 personas a la vez. Todo esto es extraño, profundamente extraño. Y la Biblia occidental no ofrece casi ninguna explicación de por qué el Jesús resucitado se comportaba de manera tan diferente al Jesús que los discípulos conocían antes de la crucifixión. La tradición etíope sí lo explica. Según estos textos, el cuerpo resucitado no es simplemente un cuerpo reparado, es un cuerpo glorificado, transformado, que existe simultáneamente en múltiples planos de realidad. Puede ser visible o invisible, puede atravesar materia sólida, puede aparecer y desaparecer. Y la razón por la que los discípulos no lo reconocían inicialmente no era porque se veía diferente, sino porque sus ojos espirituales necesitaban ser abiertos para percibir lo que estaban viendo. Hay una metáfora que lo ilustra perfectamente. Imagina que has vivido toda tu vida en una habitación con una sola ventana que da a un jardín. Conoces ese jardín de memoria. Cada flor, cada árbol, cada piedra. Un día alguien abre una segunda ventana que da al mar. El jardín sigue ahí, no ha cambiado. Pero ahora ves algo más, algo que siempre estuvo ahí pero que no podías percibir desde tu ventana limitada. Eso es lo que la resurrección hizo, según la tradición etíope. No cambió la realidad. Abrió una segunda ventana, y los que tenían ojos para ver, vieron. Gibson, en su entrevista con Rogan, tocó este punto cuando dijo que la historia de la resurrección no es lineal. No puedes contarla como una secuencia de eventos, porque no es una secuencia de eventos. Es un evento multidimensional que ocurre simultáneamente en varios planos de existencia. Es por eso que dijo que necesitaba yuxtaponer el evento central con todo lo demás, el pasado, el futuro, otros reinos. No estaba describiendo una técnica cinematográfica experimental, estaba describiendo la teología de la Biblia etíope. Y hay un elemento más que conecta directamente con nuestra época. La tradición etíope preserva una enseñanza según la cual, después de la resurrección,
Jesús pasó los 40 días con los discípulos, no simplemente apareciéndose y dando instrucciones. Según estos textos, les abrió los ojos a la dimensión completa de la realidad. Les mostró cómo funciona el mundo invisible. Les enseñó sobre las jerarquías angélicas, sobre las fuerzas espirituales en operación, sobre la guerra que continúa detrás del velo de lo visible. En otras palabras, les dio la información que nosotros perdimos cuando nos quitaron los libros. Los apóstoles salieron de esos 40 días transformados. De pescadores asustados que se escondían detrás de puertas cerradas, se convirtieron en predicadores audaces que desafiaron a imperios. Algo les ocurrió durante esos 40 días que los cambió de manera irreversible, y lo que les ocurrió, según la tradición etíope, fue que finalmente vieron la imagen completa. Finalmente entendieron en qué guerra estaban peleando, contra quién, con qué armas, y por qué no necesitaban temer a la muerte, porque habían visto al hombre que la derrotó. Ahora vamos al punto central, lo que realmente descubrió Gibson, lo que cambió su perspectiva sobre la resurrección. La Biblia occidental presenta la resurrección como un evento de 3 actos. Jesús muere, es enterrado, y 3 días después, la tumba está vacía. Los evangelios añaden apariciones post-resurrección. Se presenta a María Magdalena, a los discípulos en el camino de Emaús, a Tomás el incrédulo, a más de 500 personas según Pablo en 1 de Corintios. Pero entre la muerte y la resurrección hay un silencio, un vacío narrativo. 3 días en los que, según la versión canónica, no sabemos casi nada de lo que ocurrió. La Biblia etíope llena ese vacío, y lo que describe es absolutamente sobrecogedor. Según la tradición etíope, alimentada por Enoc, los jubileos, la ascensión de Isaías y otros textos, durante esos 3 días, Jesús no estaba simplemente muerto. Descendió al Sheol, el reino de los muertos, donde las almas de los justos habían estado cautivas desde los tiempos de Adán. Este descenso, conocido como el Harrowing of Hell en la tradición inglesa, o el descenso a los infiernos en la teología cristiana, está apenas insinuado en el credo de los apóstoles, pero plenamente desarrollado en los textos etíopes. En el Sheol, Cristo confrontó a las fuerzas de la oscuridad, no como un prisionero, sino como un conquistador. No como una víctima del sistema, sino como un general que planeó cada movimiento con miles de años de anticipación. Rompió las puertas del infierno, literalmente las despedazó, según los textos. Liberó a las almas cautivas que habían esperado desde los tiempos de Adán. Abel, el primer muerto de la historia. Set, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, David, Isaías. Todos los profetas que habían anunciado su venida, todos los justos que habían muerto confiando en la promesa, estaban ahí, esperando en el Sheol. Y cuando las puertas se rompieron, ascendieron con él en una procesión triunfal que atravesó los reinos espirituales. Un ejército de almas liberadas, encabezado por el Mesías resucitado, cruzando los 7 cielos mientras los ángeles fieles aclamaban, y los ángeles caídos, aquellos mismos vigilantes de los que habla Enoc, aquellos que habían corrompido la tierra y causado el diluvio, finalmente fueron juzgados y condenados para siempre. El apóstol Pablo, en Efesios 4, versículos 8 al 10, hace una referencia críptica a esto cuando dice: «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad». Durante siglos, los teólogos occidentales han debatido qué significa exactamente esa frase. Los textos etíopes no dejan lugar a dudas. Llevó cautiva. La cautividad significa que liberó a los prisioneros del Sheol y los llevó consigo al cielo. Los que habían sido cautivos de la muerte fueron liberados por el único ser que murió voluntariamente y destruyó la muerte desde dentro. La resurrección no fue solo la reanimación de un cuerpo. Fue la resolución de un conflicto que comenzó antes de la creación del mundo. Esto es lo que Gibson quiere mostrar en su película. Esto es lo que describió como un viaje ácido. Esto es lo que tardó 7 años en convertir en guión. Y esto es lo que te han ocultado durante 1600 años. Gibson dijo algo más en su entrevista con Rogan que merece ser analizado con detenimiento. Dijo: «Cada uno de los apóstoles murió antes que negar su creencia, y nadie muere por una mentira». Esta frase es devastadoramente simple. Los apóstoles no murieron por una doctrina teológica abstracta. Murieron porque vieron algo, experimentaron algo. Y ese algo fue tan real, tan tangible, tan imposible de negar, que prefirieron ser crucificados boca abajo, desollados vivos, decapitados y quemados, antes que decir que no había ocurrido. Pedro fue crucificado en Roma boca abajo
porque dijo que no era digno de morir como su maestro. Pablo fue decapitado. Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo. Tomás fue atravesado con lanzas en la India. Bartolomé fue desollado vivo en Armenia. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Ninguno se retractó. Ninguno. Eso no tiene sentido si lo que vieron fue un truco. No tiene sentido si fue una alucinación colectiva. No tiene sentido si fue un complot. Porque cuando te están crucificando boca abajo, cuando te están arrancando la piel, cuando la espada está cayendo sobre tu cuello, tienes exactamente un segundo para decir la verdad. Y todos, absolutamente todos, eligieron morir. Gibson entiende esto a un nivel visceral. Él mismo filmó cada segundo de la tortura de Cristo en la Pasión con un realismo que hizo que los espectadores se desmayaran en las salas de cine. Y ahora quiere filmar lo que le dio sentido a esa tortura. No el sufrimiento, sino la victoria que estaba al otro lado del sufrimiento. Y lo que habían visto los apóstoles, según los textos etíopes, no era simplemente un hombre que se levantó de la tumba, era la culminación de la guerra cósmica más grande jamás librada. Era la demostración definitiva de que las fuerzas del mal habían sido derrotadas, de que la muerte había perdido su aguijón, de que los reinos espirituales habían sido reordenados para siempre. Los apóstoles no murieron por una idea, murieron por haber presenciado una victoria interdimensional. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que cuando Gibson contó solo la primera mitad de esta historia, solo el sufrimiento sin la victoria, solo la muerte sin la resurrección, 612 millones de personas pagaron por verla en el cine. Iglesias enteras compraban todas las butacas de una función. Pastores llevaban a sus congregaciones completas. Gente que nunca había pisado un cine hacía fila durante horas bajo la lluvia. Y eso fue solo con la mitad de la historia. La mitad dolorosa. La mitad que termina con un cuerpo clavado en una cruz y una tumba sellada con una piedra. Imagina lo que va a pasar cuando la otra mitad se cuente. La mitad gloriosa. La mitad que comienza con las puertas del infierno rompiéndose y termina con un ejército de almas liberadas ascendiendo a través de los 7 cielos. Si 612 millones fue el precio del viernes, ¿cuánto vale el domingo? Gibson lo sabe. Lionsgate lo sabe. Y por eso están invirtiendo 250 millones de dólares en la respuesta. La Pasión recaudó 612 millones partiendo de un presupuesto de solo 25 millones. Fue rechazada por todos los estudios grandes. Fox, que tenía un acuerdo preferencial con Gibson, la rechazó. Ningún distribuidor importante quería tocarla. Decían que una película en arameo sobre la tortura y muerte de Jesús era un suicidio comercial. Gibson la financió de su propio bolsillo, y la película se convirtió en un fenómeno cultural que nadie pudo ignorar. Ahora imagina el mismo Gibson, con 20 años más de experiencia, con un estudio grande detrás, con 250 millones de presupuesto, con cámaras IMAX, con efectos visuales de última generación, contando la parte de la historia que nadie ha contado antes. La parte que viene de los textos que Etiopía guardó durante milenios. Si la crucifixión fue un éxito comercial sin precedentes, la resurrección podría ser algo que el cine nunca ha visto. Y mientras todo esto sucede, mientras Gibson filma en Roma con más de 500 personas en su equipo, mientras Viganò visita el set, mientras los eruditos debaten el significado de los textos etíopes, algo más está ocurriendo que nadie está prestando suficiente atención. Los manuscritos originales de la Biblia etíope, muchos de ellos con más de 1000 años de antigüedad, están siendo digitalizados y traducidos por primera vez al inglés completo. Universidades de todo el mundo están dedicando recursos a estudiar estos textos. Arqueólogos están descubriendo nuevos fragmentos en monasterios remotos del norte de Etiopía. Y lo que están encontrando está confirmando una y otra vez lo que los monjes siempre supieron. Estos textos son genuinos, son antiguos, y contienen información que complementa y expande los textos canónicos de una manera que no se puede ignorar. El libro de Enoc, por ejemplo, contiene profecías sobre el Mesías que son tan específicas que hacen temblar a los escépticos. Describe al Hijo del Hombre sentado en un trono de gloria, juzgando a los vivos y los muertos, de una manera que se corresponde exactamente con lo que Jesús dijo de sí mismo en los Evangelios. La pregunta obvia es, si este libro fue escrito siglos antes de Cristo, ¿cómo pudo describir con tanta precisión lo que ocurriría? La respuesta de los monjes etíopes es la más simple de todas, porque es escritura sagrada. Siempre lo fue, solo que se la robaron al resto del mundo. Para ponerlo en perspectiva,
Imaginemos que alguien te da un rompecabezas de 1000 piezas, pero solo te entrega 66. ¿Puedes armar algo? Claro. Puedes ver una imagen general, pero hay huecos. Hay conexiones que no entiendes. Hay partes de la imagen que simplemente no tienen sentido sin las piezas que faltan. Ahora imaginemos que alguien llega y te da las 15 piezas que faltaban. De repente, los huecos se llenan, las conexiones aparecen, la imagen completa emerge y no contradice lo que ya habías armado. Lo completa, lo enriquece, le da una profundidad que no sabías que existía. Eso es la Biblia etíope para la Biblia occidental. No la contradice. La completa. Los teólogos que han estudiado ambas versiones lo confirman una y otra vez. La Biblia etíope no presenta un Jesús diferente. Presenta un Jesús más completo. No niega la crucifixión ni la resurrección. Las amplifica. Les da un contexto cósmico que transforma un evento maravilloso en el acontecimiento más importante de la historia del universo, no solo de la historia humana. Cuando Gibson leyó esa imagen completa, entendió algo que cambió su perspectiva para siempre. La resurrección no era lo que le habían dicho, no era menos milagrosa, era infinitamente más. Era más grande, más profunda, más épica, más aterradora y más gloriosa de lo que cualquier versión simplificada podría transmitir. Y decidió que el mundo necesitaba verlo. Hay algo más que necesitas saber antes de que terminemos. Algo que conecta todo esto con tu vida, hoy, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. La tradición etíope no ve la Biblia como un libro que solo se lee. La ve como un portal, un mapa de la realidad completa, visible e invisible. Los monjes que custodian estos manuscritos no son bibliotecarios. Son guerreros espirituales. Pasan sus días en oración, en ayuno, en una conexión constante con lo que ellos consideran la dimensión espiritual de la existencia. Para ellos, la batalla cósmica que describe el libro de Enoc no terminó con la resurrección. Continúa. Cada día, en cada vida humana. Los ángeles caídos fueron derrotados en el Sheol, sí, pero sus efectos persisten en el mundo. El viento del error, como lo llama el Mashaf HaKadan, sigue soplando. La codicia, el engaño, la calcificación del corazón, las tumbas ambulantes, todo eso sigue presente. La resurrección abrió una puerta, pero cada persona tiene que decidir si la cruza. Esta es la dimensión de la Biblia etíope, que quizás resulta más relevante para nuestra época. Vivimos en un mundo donde millones de personas se sienten espiritualmente muertas, donde la religión institucional ha perdido credibilidad, donde la gente busca respuestas en la astrología, en la meditación, en las filosofías orientales, en cualquier cosa que llene el vacío que dejó una fe que se les presentó incompleta. Y resulta que las respuestas siempre estuvieron ahí, en las montañas de Etiopía, en pergaminos de piel de cabra, en una lengua que nadie habla, custodiadas por monjes que nunca pidieron reconocimiento. Gibson lo entendió, y está invirtiendo $250 millones para que tú también lo entiendas. La película se estrena en marzo de 2027, pero la conversación ya ha comenzado, las preguntas ya están en el aire, los textos ya están disponibles para quien quiera buscarlos. La Biblia etíope no es un secreto. Nunca lo fue para los monjes que la custodiaron durante más de 1600 años. Es un secreto solo para aquellos a quienes se la escondieron. Y esos somos nosotros. Mel Gibson no inventó nada. No descubrió ninguna conspiración. Lo que hizo fue algo mucho más simple y mucho más poderoso. Leyó los libros que nos quitaron y decidió contarle al mundo lo que decían. La pregunta no es si nos han mentido sobre la resurrección. La pregunta es, ¿por qué nos ocultaron la versión completa durante tanto tiempo? ¿Y qué vamos a hacer ahora que la conocemos? Porque esa es la verdadera cuestión, la que trasciende la película de Gibson, la que trasciende los debates académicos, la que trasciende incluso las diferencias entre denominaciones cristianas. Si existía una versión más completa de la historia más importante jamás contada, y alguien decidió que no la merecías, entonces la pregunta obligada es, ¿qué más te están ocultando? No solo en religión, en todo, en la historia que te enseñaron en la escuela, en las noticias que consumes cada día, en la narrativa oficial sobre cualquier tema que importa. Si fueron capaces de quitarte 15 libros de la Biblia y hacerte creer durante 16 siglos que tenías la versión completa, ¿qué más han editado? Gibson lo dijo de la forma más directa posible en su entrevista con Rogan. Yo creo en los evangelios.
son historia verificable. Pero luego añadió algo que la mayoría no captó. Hay que poner este evento en un marco más grande para que tenga sentido. Un marco más grande. Eso es lo que la Biblia etíope ofrece. Un marco que incluye la caída de los ángeles, la corrupción de la humanidad por fuerzas sobrenaturales, la guerra cósmica entre el bien y el mal, y una resurrección que no es un epílogo sino el clímax de una batalla que empezó antes de que existiera el tiempo. Ese marco más grande existía. Siempre existió. Solo que estaba en las montañas de Etiopía, escrito en una lengua que nadie en Occidente se molestó en aprender, custodiado por monjes que nadie consideró importantes. Hasta que un director de cine australiano con un Oscar y 600 millones en taquilla decidió que ya era hora de que el mundo supiera la verdad. En las montañas de Etiopía, los monjes siguen copiando los manuscritos. Las iglesias talladas en roca siguen en pie. Los 81 libros siguen intactos. La Biblia prohibida nunca fue prohibida allí, solo fue prohibida para ti. Pero piensa en lo que eso significa. Durante 16 siglos, miles de millones de cristianos vivieron, rezaron, murieron y fueron enterrados sin conocer la historia completa de su propia fe. Generaciones enteras nacieron y murieron creyendo que la resurrección era un evento misterioso e inexplicable, cuando los textos que lo explicaban con detalle impresionante existían en la otra punta del mapa, custodiados por monjes que nadie visitaba. No es que la información fuera destruida, es que fue ignorada, fue descartada, fue etiquetada como apócrifa, que literalmente significa oculta, y luego fue tratada como si oculta significara falsa, cuando en realidad significa exactamente lo opuesto. Significa que alguien decidió ocultarla. La pregunta siempre fue ¿de quién y por qué? Ahora lo sabes. Mel Gibson está filmando en Roma mientras escuchas esto. 500 personas trabajan cada día en los estudios Cinecittà y en las locaciones del sur de Italia para llevar a la pantalla lo que Etiopía preservó durante milenios. Y cuando esa película se estrene, cuando millones de personas vean la caída de los ángeles, el descenso al Sheol, las batallas interdimensionales, la liberación de los cautivos y la ascensión triunfal, muchos van a pensar que es ciencia ficción, que Gibson se inventó todo, que es la imaginación de Hollywood. Pero tú vas a saber la verdad. Vas a saber que todo eso viene de un libro real, de una Biblia real, de una tradición que es más antigua que cualquier catedral europea, que cualquier concilio, que cualquier papa. La Biblia etíope no necesita tu aprobación. Has sobrevivido 16 siglos sin ella, pero quizás, solo quizás, tú necesitas lo que ella tiene para ofrecer. Los 81 libros siguen intactos, los monjes siguen copiando, las montañas siguen guardando sus secretos. Y por primera vez en 1600 años, el mundo está empezando a escuchar, no porque un monje etíope haya bajado de la montaña con un megáfono, sino porque un director de cine que se atrevió a filmar las últimas 12 horas de Cristo en arameo, decidió que ahora era el momento de contar los 3 días que cambiaron la eternidad. Y para contarlos bien, tuvo que leer los libros que nos robaron. Ahora tú también sabes que existen. Lo que hagas con esa información es tu decisión. Pero recuerda, una vez que abres los ojos, ya no puedes volver a cerrarlos. Hasta ahora.